Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Victoria Bravo Dalguerre y en esta oportunidad, para el examen final de procesos biológicos, expondré sobre el tema del agua. ¿Qué es el agua? El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. El agua representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos e interviene masivamente y decisivamente en la realización de sus procesos metabólicos. Asimismo, desempeña un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y sirve de hábitat a una gran parte de seres vivos. En lo que se refiere a nosotros, el género humano, además de beberla, la utilizamos para diferentes acciones cotidianas. Ahora, una molécula de agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando hablamos sobre la molécula del agua, nos referimos a una biomolécula de tipo inorgánica, que son moléculas que no presentan enlaces con el elemento carbono. Esta molécula de agua presenta ciertas características, por ejemplo, la bipolaridad. Cuando hablamos sobre la molécula de agua, nos referimos a una biomolécula de tipo inorgánica, que son moléculas que no presentan enlaces con el elemento carbono. Esta molécula de agua presenta ciertas características, por ejemplo, la bipolaridad. Significa que el agua presenta 2 polos, negativo y positivo, por el oxígeno y el hidrógeno, respectivamente. El agua es el único elemento que se encuentra en la naturaleza en estado sólido, líquido y gaseoso. 70% del cuerpo humano es agua. Este porcentaje varía según la edad de la persona y el estado de salud en el que se encuentre. El ciclo del agua se compone de fases como la evaporación, la condensación, la precipitación, la fusión y la solidificación. Propiedades. Dentro de las propiedades del agua podemos mencionar que presenta un elevado calor específico. Entendemos por calor específico a la cantidad de energía o calor que se requiere para elevar en 1 grado una molécula, un gramo de agua. Este sería una caloría. También el agua presenta un elevado calor de vaporización, que es la cantidad de energía que se requiere para llevar el agua líquida hacia su estado de vapor o de gas. Para ello se necesitan 540 calorías. El elevado calor de fusión es la cantidad de energía o de calor que se necesita quitar a las moléculas del agua para poder llevarlas del estado líquido al estado sólido o al hielo. Esto es de 80 calorías. El agua también presenta una elevada tensión superficial. Esta tensión superficial es una fuerza que opone la superficie del agua para que no pueda ser rota. Esto explica por qué hay algunos insectos que pueden caminar sobre el agua. El agua también presenta una elevada fuerza de adhesión, ya que la molécula del agua se puede adherir hacia las paredes de otras superficies y de esta manera ir ascendiendo. Esto explica una de las características que es la capilaridad, es decir, que el agua puede ascender por conductos como ocurre como por ejemplo con las plantas, cuando el agua sube por las raíces hacia las hojas. Otra de sus características es la elevada constante dieléctrica, ya que la molécula del agua puede desestabilizar a muchas otras moléculas, como por ejemplo las sales minerales, y de repente algunos compuestos orgánicos como son los glúcidos. Ahora las funciones.
Dentro de sus funciones tenemos que el agua actúa como un disolvente biológico y natural, ya que puede disolver la mayoría o una gran cantidad de sustancias. Funciona también como medio de transporte, ingresando hacia el organismo sustancias o también expulsando del organismo hacia la parte externa, llevando los desechos. También puede actuar como termorregulador. Esta función de la termorregulación va a depender mucho del calor específico y del calor de vaporización. Por ejemplo, cuando una persona hace ejercicios, su temperatura corporal se eleva. Luego, esta persona comienza a sudar y luego el sudor se convierte en vapor y se evapora. Esto sucede porque las gotas del sudor absorben la energía del cuerpo y de esa manera empieza a descender su temperatura. También otra de sus funciones es que puede actuar como lubricante en diferentes partes de nuestro organismo o como amortiguador, como por ejemplo el líquido que se encuentra entre las articulaciones, permitiendo que un hueso no pueda rozar con el otro hueso. Participa en diferentes reacciones bioquímicas, como por ejemplo en la fotosíntesis. Y también mantiene la flexibilidad de tejidos, mantiene la forma y el tamaño de las células. Eso es todo, gracias.